Retornamos rápidamente aquí en el Vox Populi. Sigue lloviendo en Punta Arenas y cada vez más fuerte. Bueno, a esta hora vamos a conversar con Nelson Leiva, quien es candidato constituyente. ¿Cómo estás, Nelson? Hola, ¿qué tal? Acá estamos. ¿Cómo estamos? ¿Estás bien iluminado, te veo? Buenas tardes. A esta altura, bueno, ya todo el mundo sabe que soy candidato constituyente, pero dejémoslo por ahora como sí, no te preocupes, no te preocupes, lo tenemos clarísimo. Lo tenemos clarísimo. Pero hasta ahora no hemos cometido ninguna falta, así que no hay problema. Sí. Pero siempre está bueno aclarar para que no vaya a ser no haya cosa suspicaz. Está bien. Para que no haya nada sospechoso. Así es. ¿Cómo estás, Nelson? Como te decía, te veo bien iluminado. Sí, no, es hay buena luz. Producto de la campaña seamos unos especie de light, entonces con un amigo de mi hermano tiene una luz para estas transmisiones que nos facilitó. Perfecto. Entonces las colocamos, por eso se ve. Estás bien preparado. Estamos, claro, artesanalmente, pero lo mejor que se puede hacer. Pero claro, estamos bien a la expectativa, esperando, porque ya esta cuestión ya va a haber que asumir, al parecer, que como yo lo dije anticipadamente, esto va a ser incierto, y todavía es más incierto porque no sabemos si la fecha que se nos dio va a ser la definitiva o se va a correr nuevamente la elección, porque es algo muy probable pensando en lo que está ocurriendo a nivel país y a nivel región, porque pasamos a fase 2 nosotros el jueves. Así es. Entonces ha ido variando bastante la situación. Oye, ¿cuál es tu opinión? Bueno, sabes que por todos sabía en realidad que todo el mundo está muy pendiente, ¿cierto? Está la posibilidad del retiro del 10%. Y bueno, y se está conversando, ¿cierto?, esta posibilidad de que justamente para de alguna manera salvar la situación que está planteando el gobierno en cuanto a que enviaría el tema a Tribunal Constitucional. Entonces, como una forma como de atajar esa situación, se estaría presentando este proyecto con una indicación que también quiere poner freno atajar, como decía, al Tribunal Constitucional. Pero ahí se complejiza en términos de que varios actores de la derecha, ¿cierto?, están planteando que en esas condiciones no estarían de acuerdo, porque si bien es cierto están de acuerdo en el 10%, no así en esta otra indicación que de alguna manera abre la puerta para que pudieran haber otros retiros. Claro, el asunto del 10%, como lo dicen todos, es un tema práctico por una parte, ideológico por otro, político por otro, institucional por otro, y lo más importante es el tema de la falta de realidad a la que estamos viviendo. Y claro, o sea, los parlamentarios del gobierno dicen: nosotros vemos la realidad que están viviendo nuestros distritos y circunscripciones, y sabemos que la gente necesita ese dinero. No es lo ideal, pero lo necesita. También con la calculadora en la mano, porque las elecciones parlamentarias son en diciembre, ahora no sabemos cuándo, pero van a ser este año también. Entonces también lo hacen con calculadora en la mano, pero con un sentido también legítimo, porque recorren sus territorios y saben que la gente requiere dinero para poder seguir viviendo. Entonces, bajo esas circunstancias, tenemos un gobierno que ha buscado los subterfugios más grandes para que le respeten
su institucionalidad que se está desmoronando y además aplica la situación del Tribunal Constitucional en el peor escenario del Tribunal Constitucional, porque hay que decirle a la gente que el Tribunal Constitucional ellos están en este momento en una guerra civil. O sea, hay gente del Tribunal Constitucional que está contra otros miembros del Tribunal Constitucional, claro, y el Tribunal Constitucional está teniendo unas fuertes diferencias a su interior. Entonces, es el peor escenario para el gobierno en mandar un proyecto al Tribunal Constitucional, porque literalmente, en un buen español, no creo que los pesquen mucho, porque ellos están preocupados de sus propios problemas. Entonces, bajo esa circunstancia, estamos viviendo yo creo, la fase 4 del proceso de desgaste de nuestras instituciones. Y en ese escenario el gobierno tiene bastante poco margen de maniobra, porque obviamente si le aprueban el 10%, el gobierno va a ir al Tribunal Constitucional, pero se va a encontrar con este Tribunal Constitucional, con este escenario. Entonces ahí cualquier cosa puede pasar, porque el Tribunal Constitucional está preocupado de otras cosas ahora. Está viviendo una desorganización interna, y eso también va a pesar mucho. Y el otro tema es lo que tú planteas, porque siempre vienen con letras chicas, que yo negocio aquí, que yo negocio acá, y al final los que están esperando son las personas y son los que salen perdiendo al final. Entonces, esa es la realidad política que estamos viviendo. Yo he seguido, gracias a Estapara, las elecciones en Perú, y ellos están discutiendo exactamente lo mismo. Ellos están discutiendo cambiar la constitución del 93 de Fujimori, el candidato que va puntero y que va a pasar a segunda vuelta con la hija de Fujimori, lo más probable. Él está planteando lo mismo, hacer una asamblea constituyente, establecer un cambio de constitución, establecer un cambio de instituciones. O sea, esta situación está abarcando toda Latinoamérica, porque creo que se está acabando un sistema de hacer política que francamente ya está desgastado a nivel latinoamericano. Sin duda, claro, se están viviendo procesos, como tú dices, similares, ¿cierto?, en términos de justamente de la manera de cómo se ha ido llevando o conduciendo los países en sentido. ¿Escuchaste las declaraciones la intervención de la diputada Pamela Giles en relación al tema del 10%? Es que Pamela Giles a mí me desconcierta, porque en realidad yo no sé cómo analizarla, Pamela Giles. Porque con todo Disculpa, para quienes a lo mejor no lo escucharon o no lo vieron, señalar que la intervención de la diputada planteó vehementemente que ella sentía que de alguna manera sus detractores, ¿cierto?, digamos, el hecho de aprobar el 10% era como darle más bonos o más créditos a su eventual candidatura presidencial, y que por tanto ella, si es que se aprobaba el 10%, estaba dispuesta a renunciar a cualquier posibilidad de candidatura presidencial. Eso es lo que ocurrió. Ahora claro. Sí. Es que claro, mira, yo te digo que ella me desconcierta, porque de alguna manera Chile, si algo no teníamos en toda nuestra historia republicana, eran líderes populistas, salvo Ibáñez en 50 con la escoba, ¿cierto? Y algún otro caso por ahí. Chile no caía en los populismos que veíamos en Perú. O sea, en Perú el tema era quién trae la vacuna, y un candidato en uno de los debates dice: yo estoy dispuesto a traer la vacuna mañana mismo. O sea, a ese nivel de populismo, sabiendo que la situación no es tan fácil llegar y traer la vacuna, ir a hablar en este caso con Biden y tráiganme la vacuna. Entonces, lo que hace Pamela Giles es un poco eso, o sea, volver al ibañismo antiguo o a este tipo de populismo donde
nos puede gustar, por ejemplo, el diputado Charper, pero le dice candado chino, digamos, ¿qué nivel de debate es ese? Y bueno, quizá esta declaración que tú planteas tiene algún grado más de cordura, es decir, o sea, si aprueban el no al 10%, yo pongo mi candidatura, sí, puede parecer altruista, pero ella siempre ha dicho, yo quiero ser candidata presidencial, siempre se ha tirado a la grande y dice, no me voy contigo. Entonces, son todas estas renuncias o candidaturas con elástico, porque sabemos que después ellos se van a presentar igual. Y además, para que la gente entienda, Pamela Giles es hábil políticamente porque en el fondo Pamela Giles dio clases de cómo tomarse un partido. El partido de Christian Reise, de Tomás Hitch, Partido Humanista, que ha sido un partido histórico a nivel nacional, de la diputada Laura Rodríguez, fallecida, que fue una luchadora social, prácticamente ella se lo tomó. Porque, y yo estoy esperando hasta el día de hoy que el mismo Partido Humanista de las explicaciones cómo ellos dejaron que una persona se tome un partido. Entonces, bajo esas circunstancias, yo no puedo esperar más de Pamela Giles. O sea, Pamela Giles, uno no sabe diferenciar cuál es el show televisivo y qué es lo que realmente político que ella tiene. Y ella se escuda en este personaje, la abuela, que yo lo puedo entender como un lenguaje político, que ella puede representar al ciudadano, a las personas que no tienen representación, pero esa es una cosa, es un personaje, un rol, y otra cosa es creerse ese personaje, que yo creo que ella ya pasó al otro lado, ¿cierto? Cuando se dice que un actor queda con los tics del personaje, ¿cierto? Y les cuesta sacárselo, y yo creo que eso es lo que le pasa a ella, y se hiperventila y sale con declaraciones que en realidad, en muchas quizá tiene algo de razón, pero en otras, en el fondo, lo que hace es tensionar más el ambiente, y para mí es el símbolo del nuevo populismo. O sea, llegó lo que faltaba en Chile, el populismo, y ella lo representa fielmente. Si tú viste ayer en las noticias, salían encuestas donde ella salía con una alta aprobación, pero si ella no iba, su votación se dividía tanto en sectores de izquierda como de derecha. O sea, hay gente que votaría por ella transversalmente, y ese es el mejor ejemplo del populismo. O sea, el populismo puede llegar a los distintos sectores políticos con distintas cosas que se le ofrecen específicamente, y eso genera que haya una aprobación popular, pero no hay una idea, no hay un sustento político ideológico detrás, nomás se sigue a la persona o se elige el contenido. En este caso, ella ha sido el 10%. Ahora, este tipo de forma, digamos, de expresión, llamémoslo así, que pudiera también en algunos personajes, ¿cierto?, que pudieran eventualmente llegar a la Convención Constitucional pensando en la llegada, digamos, que tienen a la ciudadanía, como cuando tú dices, por situaciones como súper puntuales o populistas. ¿Cuánto puede afectar eso, en definitiva, la posibilidad de construir una constitución que no se, digamos, distorsione con aspectos que no sean fundamentalmente de peso, sino más bien, digamos, situaciones que sean más livianas, por decirlo así? Claro, es que es alto el porcentaje que eso se pueda dar. Ahora depende de la racionalidad del elector. Si vamos a las teorías politológicas, ahí tú puedes irte a las teorías más tradicionales que plantean que el elector es racional y que al tomar una decisión política el elector toma la mejor decisión de acuerdo a su visión personal, a su crianza, a su visión ideológica, si es que la tienen, como diría MacBever y otros. O puedes pasar a la teoría pragmática que dice el elector
elige lo que le ofrecen y ahí entra el populismo que hemos estado hablando, o podemos entrar ya a una teoría mucho más que va más del realismo político, donde establece que los hechos son los que son y no los que quisiéramos que fueran, y ahí tú puedes pensar, el elector calcula lo que le conviene específicamente. Bueno, puede haber distintos escenarios. Ahora, producto de lo que ocurrió en octubre, ya tenemos un sector institucionalizado que quiere, o sea, no es que quiera quemar todo, pero quiere cambiar el sistema completo, que es la lista del pueblo. La lista del pueblo, de alguna manera, ha mostrado en su franja, cuyo currículum es a quién le pegaron más los carabineros, a quienes recibieron más tajos, etcétera. Un poco es la misma cara de Pamela Giles, pero ya institucionalizada. No somos partido, pero le estamos ofreciendo a la ciudadanía una nueva alternativa. ¿Y cuál es nuestro currículum? Bueno, que nosotros vamos a pelear por sus derechos. Y obviamente la lista del pueblo está tratando de ganar adeptos, y me imagino que si llega a sacar una importante cantidad de representantes en la Asamblea Constituyente, va a querer ideas más radicales, y obviamente ahí los sectores políticos tradicionales, incluyo de la izquierda a la derecha, van a tener que hacer el escudo de calma y decirle a estas personas, oiga, acá tenemos que negociar, tenemos que conversar, tenemos que llegar a un cierto acuerdo, pero obviamente no sé, al menos por lo que se ve en la franja y lo que venden con marketing, no sé si ese va a ser el ánimo de los elegidos en esa lista. Esperamos que ese no sea el ánimo, y el ánimo sea conversar y no, digamos, la violencia o la agresividad que muestran en la franja, digamos, y el currículum que le presentan al electorado de esa misma franja. O sea, y bajo esas circunstancias, obvio, se corre un riesgo alto que tengan una representación. Yo creo que la van a tener. Ahora, lo más importante es que yo confío que el electorado actúe con madurez y busque puntos de concordia, porque si el electorado le da a ellos una gran representación política e ideológica, legítima por cierto, pero ahí ya estaríamos al portas de, como es en la jerga del espacio, Houston, estamos en problemas porque va a ser difícil conversar y hacer una constitución más o menos viable. Pero espero que la gente actúe con cierto grado de cordura, pero no hay que negar que estos sectores tienen una representatividad y que legítimamente van a tener que estar representados por alguien, creo yo. Ahora, Nelson, durante el último tiempo muchos han coincidido en que el gobierno no ha cumplido o no estaba cumpliendo su rol respecto de la información y la propaganda respecto del proceso electoral en sí. Bueno, hace algunos días se inició justamente a través de diferentes medios, ¿cierto? Hemos empezado a ver y escuchar y a visibilizar propaganda que va en esta dirección. Quería saber tu opinión, si es que sientes que, primero, si es que está bien enfocada. Lo segundo es que si es muy tarde pensando en que este proceso debió haberse realizado, ¿cierto?, el fin de semana que recién pasó. A ver, de acá hay que hacer un ejercicio de política comparada. Venimos del proceso, los que trabajamos en esto, del proceso electoral peruano. Y ahí las comparaciones son odiosas, pero tenemos que entrar porque es la elección más cercana que tenemos. Uh-huh. Y obviamente, Ecuador. En Ecuador ocuparon un sistema muy parecido al nuestro, por la pandemia, qué sé yo, etcétera. En Perú, como no tienen todas vacunas y que los peruanos
igual están en un proceso muy parecido al de nosotros, de una desobediencia civil in situ, no obedecen mucho. La gente, los candidatos iban a los mercados, salían a las calles como si nada, y la información de campaña electoral, al menos televisiva, era difícil de encontrar. Al menos yo sigo medios de los distintos países por la pega, ¿cierto? Y hacerte una visión. El RPP avisaba, daba algún avisaje, pero básicamente en redes sociales fueron los distintos candidatos haciendo sus promociones, etc. Pero en general ellos esperaban una participación amplia y de alguna manera lo tuvieron. Ahora, si aterrizamos eso acá, obviamente ellos allá tuvieron las facilidades, y la OMPE, que es el equivalente al CERVEL nuestro, informó cómo votar, el alcohol gel, todos los procedimientos, y le dio importancia a la elección. Entonces empezamos a aplicar, que va a ser, parece, el TIC que vamos a tener en nuestras conversaciones. Sospechosa es la cuestión, que acá en Chile el CERVEL, que tiene más historia que la OMPE, no aplique los mismos procedimientos. Entonces, nuevamente uno dice, sospechosa es la cuestión, porque uno se pregunta con qué intenciones no hacen lo que tienen que hacer. O sea, llamar a votar, llamar a informar, que es lo básico en una elección, que los electores se informen. Más cuando tú tienes en esta región, que es pequeña, 24 candidatos a constituyentes, pero imagínate que ya para nosotros es una cantidad grande de candidatos, pero imagínate en la región metropolitana, Valparaíso, la región del Biobío, etcétera. O sea, suspicazmente uno irresponsablemente puede decir algo raro está pasando, algo huele mal, porque en realidad lo lógico es que te informes, porque entre más información la gente puede elegir más, pero aquí se ha dado el proceso contrario. Ahora, uno no podría decir si es dejación del gobierno, si es producto que el gobierno murió el 18 de octubre y que es un zombie, o sea, un cadáver viviente, o simplemente es una dejación política preparada. Yo no lo sé, pero cualquiera de las interrogantes al problema pueden ser varias, y las respuestas, y los únicos que pueden responderlo son las autoridades. Me imagino que el intendente acá tendrá que darle una explicación si le preguntan esto, o las autoridades de la Secretaría General de Gobierno o de los ministerios respectivos, porque el CERVEL es un organismo técnico y él va a decir, yo hago lo que me dejan hacer. Pero obviamente acá, sin duda, hay una instrucción y una iniciativa política de hacer o de no hacer. Ahora la intencionalidad lo ve cada uno, pero yo creo que hay una intencionalidad de muñequear un poco la elección y buscar que haya la menor participación posible, o que no haya tanta participación. Quizá con qué fines, no lo sabemos, pero es lo que se ve. Bien, Nelson, agradecerte esta conversación siempre tan grata contigo, y que estés acá en Vox Populi. Muchas gracias a ti, un gusto haber hablado contigo. Que estés muy bien, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes también. Nelson Leiva, de la Democracia Cristiana, ha estado conversando con nosotros de temas varios: constitución, elecciones, también su opinión respecto de la contingencia nacional. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.